Durante siglos, nos enseñaron que los ángeles descendían del cielo, que los profetas hablaban con entidades divinas y que las luces extrañas eran señales de Dios. Pero, ¿qué pasaría si todas esas historias hubieran sido mal interpretadas desde el principio? Porque mientras gobiernos modernos reconocen fenómenos aéreos imposibles de explicar, el Vaticano acaba de cambiar discretamente sus reglas sobre apariciones sobrenaturales, y para muchos investigadores, eso no es coincidencia. Hay quienes creen que la humanidad lleva miles de años teniendo contacto con inteligencias no humanas, solo que cada civilización las describió con el lenguaje de su época. Y si eso fuera cierto, entonces la pregunta no es si estamos solos. La pregunta es por qué ahora parecen estar preparándonos para descubrirlo. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Hay algo que está ocurriendo dentro del Vaticano, y casi nadie parece haber entendido lo que realmente significa. Mientras el mundo entero está distraído con guerras, inteligencia artificial y fenómenos inexplicables en el cielo, la Iglesia Católica acaba de cambiar discretamente una de las reglas más delicadas de toda su historia, y lo extraño es que casi ningún medio habló de ello. En silencio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó nuevas normas sobre cómo deben investigarse las apariciones sobrenaturales, las visiones y los llamados milagros, pero aquí viene la parte inquietante. Durante siglos, la Iglesia intentaba determinar si una aparición realmente venía de Dios, ahora ya no. El Vaticano parece haber cambiado completamente su enfoque, y hoy ya no se concentra tanto en confirmar si un fenómeno es divino, sino en evaluar si podría representar un riesgo psicológico, una manipulación colectiva, o algo que simplemente todavía no comprendemos. Y cuando uno conecta ese cambio con todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué el Vaticano estaría modificando su lenguaje precisamente ahora? Porque mientras gobiernos comienzan a admitir la existencia de fenómenos aéreos imposibles de explicar, la institución religiosa más poderosa del planeta también parece estar preparándose para reinterpretar algo que lleva siglos observando. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más extraño, porque si hay un caso que resume perfectamente esta conexión entre religión y fenómenos no identificados, es Fátima, Portugal, 1917. Miles de personas reunidas, observando el cielo, después de que 3 niños aseguraran haber visto una entidad luminosa que les transmitía mensajes. Lo que ocurrió después quedó registrado incluso por periodistas de la época. Testigos describieron un objeto brillante en el cielo, un disco luminoso, que algunos dijeron que giraba sobre sí mismo, mientras otros afirmaban que descendía hacia la multitud. Muchos aseguraron que emitía colores imposibles, y otros más dijeron que el suelo mojado se secó casi instantáneamente. La Iglesia lo llamó el milagro del sol, pero hoy algunos investigadores y ufólogos creen que, si algo así ocurriera en nuestra época, probablemente sería investigado como un fenómeno aéreo anómalo, y eso cambia completamente la perspectiva. Porque quizá, la verdadera pregunta no es si aquellas personas vieron un milagro, sino si la humanidad lleva siglos utilizando lenguaje religioso para describir fenómenos que todavía no podía entender. En la antigüedad no existían términos como inteligencia no humana, interdimensionalidad o fenómeno aéreo anómalo. Entonces, ¿cómo describían algo imposible? Como ángeles, como demonios, como carros de fuego, como luces celestiales o como mensajeros divinos. Y lo más inquietante es que relatos similares aparecen en distintas culturas alrededor del mundo. Entidades luminosas descendiendo del cielo, voces provenientes de objetos brillantes, seres que transmiten conocimiento y presencias capaces de alterar la percepción humana. Historias separadas por miles de kilómetros, pero increíblemente parecidas. Y aquí entra otro elemento que muy pocas personas conocen. El Vaticano lleva décadas hablando sobre vida extraterrestre, no como una teoría conspirativa, sino como una posibilidad real. Astrónomos vinculados al Observatorio Vaticano han declarado públicamente que la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra no contradice la fe católica, e incluso algunos sacerdotes científicos llegaron a decir que un extraterrestre también sería parte de la creación de Dios. Y quizá
Eso no parece importante hasta que entiendes lo que significa, porque mientras muchas instituciones religiosas evitaban completamente el tema, el Vaticano parecía prepararse lentamente para una conversación mucho más grande. Una conversación sobre inteligencia no humana, sobre conciencia y sobre entidades que podrían existir fuera de nuestra comprensión actual. Entonces, aparece Monte Graham, en Arizona, uno de los observatorios astronómicos más avanzados relacionados con investigaciones del Vaticano. Durante años, Internet explotó con rumores sobre un supuesto telescopio llamado Lucifer, y aunque la historia fue exagerada muchas veces, hay una razón por la que ese rumor nunca desapareció. Si existió un instrumento astronómico llamado Lucifer, posteriormente renombrado como Lucy, dentro del mismo complejo científico, donde opera el observatorio relacionado con el Vaticano, y para millones de personas, aquello sonó demasiado extraño para ser coincidencia, especialmente cuando comenzaron a surgir rumores de que instituciones religiosas y científicas estaban observando algo específico en el cielo, algo que todavía no podían explicar públicamente. Pero quizá lo más perturbador no es eso, quizá lo más perturbador es el cambio de lenguaje que estamos viendo en tiempo real, porque durante siglos la humanidad interpretó ciertos fenómenos desde una perspectiva espiritual, y hoy los interpreta desde una perspectiva tecnológica. Antes hablábamos de apariciones, ahora hablamos de UAPs. Antes hablábamos de entidades celestiales, ahora hablamos de inteligencias no humanas. Antes hablábamos de milagros, ahora hablamos de fenómenos que desafían las leyes conocidas de la física. Pero, ¿y si siempre fue el mismo fenómeno? ¿Y si cada civilización simplemente intentó describirlo usando las palabras disponibles en su época? Incluso gobiernos modernos ya comenzaron a admitir algo que, durante décadas, parecía imposible. Pilotos militares reportando objetos capaces de realizar maniobras inexplicables, grabaciones oficiales liberadas públicamente y audiencias gubernamentales hablando sobre fenómenos que no pueden identificarse. Y mientras eso ocurre, el Vaticano modifica sus protocolos sobre experiencias sobrenaturales. La coincidencia resulta demasiado extraña para ignorarla. Tal vez por eso, tantas personas creen que la humanidad se encuentra al borde de un cambio histórico, no necesariamente porque el Vaticano vaya a anunciar mañana que los ángeles son extraterrestres, sino porque podría estar ocurriendo una reinterpretación total de nuestra historia. Porque si alguna vez se demostrara que ciertas experiencias religiosas estuvieron conectadas con fenómenos reales aún desconocidos, entonces tendríamos que replantearnos absolutamente todo, nuestra idea del cielo, nuestra idea de los dioses, nuestra idea de la conciencia, e incluso nuestra idea de lo que significa estar solos. Y quizá, esa sea la verdadera razón por la que tantas instituciones parecen estar cambiando poco a poco su narrativa, no porque hayan descubierto algo nuevo, sino porque el mundo finalmente podría estar listo para observar antiguos relatos desde una perspectiva completamente distinta. Porque quizá el verdadero secreto no sea que existen inteligencias más allá de la humanidad, quizá el verdadero secreto es que llevamos miles de años hablando sobre ellas sin darnos cuenta, usando distintos nombres: dioses, ángeles, demonios, mensajeros celestiales o visitantes. Y si algún día descubrimos que todas esas historias apuntaban al mismo fenómeno, entonces, la pregunta más aterradora no será quiénes son ellos, sino cuánto tiempo llevan observándonos. Y quizá, dentro de algunos años, veremos esta época como el momento en que todo comenzó a cambiar, cuando gobiernos, científicos y hasta instituciones religiosas empezaron a hablar de cosas que durante décadas parecían imposibles. Tal vez, nunca lleguemos a conocer toda la verdad, o tal vez, la verdad ha estado frente a nosotros desde hace siglos, escondida entre antiguos relatos, símbolos y testimonios que la humanidad nunca supo interpretar por completo. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que las antiguas experiencias religiosas podrían estar conectadas con fenómenos que apenas empezamos a comprender, o todo esto tiene una explicación mucho más simple? Te leo en los comentarios. Y si te gustan estos temas, donde la historia, el misterio y lo desconocido se cruzan de formas inquietantes, suscríbete a Documentes Curiosas y acompáñanos en el próximo video.